Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre de Miami. Estamos aquí con Santiago y con Fabián analizando la cuestión económica, los datos de la inflación, la preocupación que existe respecto del futuro de la Fed. Luego analizamos la cuestión ambiental. Creo que merece una reflexión adicional, si les parece bien este tema, sobre todo los sesgos, ¿no?, de la política pública y cómo muchas veces la ideología predomina por sobre los riesgos reales, y esto tiene consecuencias como la que vimos en este accidente en Ohio con el tren que cargaba material tóxico y que ha generado un impacto muy significativo. Me parece, Santiago, que el estado de la Florida es un ejemplo de cómo el tema ambiental no necesariamente tiene que terminar siendo un relato de izquierda, un relato liberal, un relato woke, ¿no? Me parece Y, muy importante, siempre nosotros hablamos de la batalla cultural, ¿no? Que muchas veces el pensamiento conservador, el pensamiento moderado, es pacato, es tímido para dar una batalla cultural. Y uno de los instrumentos, de los arietes que ha usado la izquierda, ha sido el tema ecológico. Si bien la izquierda en su historia ha sido una catástrofe, ¿no?, ecológica, la Unión Soviética, la China de Mao, Cuba, digamos, o sea, la izquierda, si algo no ha sido en su historia, ha sido pluralista con la sexualidad y cuidadosa con la ecología, pero en el siglo XXI no tenemos que encontrar que las versiones maoístas 2.0, estalinistas 2.0, guevaristas 2.0 nos dan lecciones de diversidad sexual y nos dan lecciones de ecología, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar mucho en ese tema de que el medio ambiente no es algo de izquierda, el medio ambiente es una necesidad de todos. no, y el medio ambiente tampoco justifica tener un Estado con un gasto público asfixiante, porque vos tomaste el caso del Estado de la Florida, y hace un poquito, digamos, me acuerdo que había acercado una publicación de Wall Street Journal, si no me falla la memoria, que hacía una comparación justamente de estos números en el estado de New York y en el estado de Florida. Y lo que vos veías con, digamos, poblaciones prácticamente del orden de los 20 millones de ciudadanos, una cantidad de impuestos que en Florida no hay, un crecimiento, por ejemplo, en materia, vamos a suponer, de real estate, de desarrollo inmobiliario, que triplica, digamos, los indicadores en New York, digamos, que estaría feliz es nuestro amigo y consultor estrella en la materia, Barbagallo, y además veías un gasto público por habitante del orden de prácticamente un 40% en la Florida respecto a lo de New York. Entonces vos te planteás, ¿con qué necesidad gastas tanto si en realidad los resultados en materias de cuidado a la salud, que también era otro de los indicadores, es decir, hay una porción del programa de cuidado de la salud que lo paga el Estado y hay otra porción que lo paga el gobierno federal, ¿no es cierto? Así es. Bueno, la porción que paga Florida y por supuesto la parte que tiene que gastar el Estado federal también del orden de un tercio en Florida respecto a New York. Pero todos los indicadores reales mucho mejor en Florida que en otros estados. Entonces, medio ambiente, crecimiento económico, calidad de vida, todo mejor en un estado bien administrado, con un nivel de gasto público contenido y con muchos impuestos que en Florida no hay que pagar y que en otros estados sí hay que pagar. Ahí surge otra pregunta, ¿no? Que por supuesto, quienes alguna vez estudiamos política pública, bueno, sabemos que es una cuestión tradicional y es la necesidad de regular correctamente, ¿no? Porque en la cuestión ambiental uno obviamente coincide en que alguna regulación es necesaria, pero lo que hemos visto es que la regulación no es ideológicamente neutra. Hay sesgos, hay prioridades, hay conceptos que orientan decisiones de política pública que tienen consecuencias muy significativas en la práctica. El ejemplo que hemos charlado aquí, que vale la pena retomar, es el de la energía, ¿verdad? En un contexto como el actual, por supuesto, teniendo en cuenta las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, vemos una administración Biden que está más dispuesta a ser, bueno, flexible
comprensiva con un dictador como Maduro en Venezuela, ¿verdad? Con tal de conseguir energía bueno, no tener que, en todo caso, pelearse con los propios grupos prodemócratas que están en contra de la explotación de petróleo en los Estados Unidos, convencional, no convencional. Después eso, por supuesto, son decisiones más bien técnicas, ¿no? O que se opone a la construcción de un gasoducto, ¿verdad? Para transportar... ¿Te agregaría algo, Santiago, con respecto al tema de los dobles estándares? El Partido Demócrata en las últimas décadas ha tenido una relación simbiótica con Wall Street, ¿no? Y las espirales o casinos financieros que derivaron en el 2008, a lo mejor no generaron humo, no generaron smog, no contaminaron mares, no mataron peces, pero, digamos, hay industrias, entre comillas, que provocan desastres también y que fueron desreguladas en los 90s y siguieron siendo desreguladas, ¿no? Lo que vos decías de los dobles estándares. A lo mejor regulamos mucho las chimeneas, pero no regulamos los fondos de inversión. Y cuando nos fijamos las consecuencias económicas, políticas, humanas, los daños son sustanciales, ¿no? Como vean más claro el tema de los automóviles eléctricos, que Claro. en algunos estados te quieren forzar, pronto te van a obligar al automóvil eléctrico, y el automóvil eléctrico, ese es un tema que le debemos a nuestra audiencia, conseguir a alguien para poder desarrollar en un programa para, digamos, este tema de los automóviles eléctricos va a ser un flash. Ya van a ver ustedes que vamos a pasar a la tecnología de hidrógeno cuando terminemos con los combustibles fósiles, pero la contaminación que genera en otros lugares, ¿saben cuánto contamina disponer de esas baterías que están repletos esos automóviles de baterías que después hay que disponer cuando se agotan? Hay también otra polémica que está surgiendo ahora, que vamos a analizar más en profundidad aquí en Poder y Dinero, que es la regulación de las criptomonedas. A partir de los escándalos, por supuesto, del año pasado, de la caída de la cotización de la mayoría de las cripto, y sobre todo teniendo en cuenta que son utilizadas o han sido utilizadas para maniobras de lavado de dinero, para maniobras vinculadas al crimen organizado, que siempre, por supuesto, necesitan ser observadas con detenimiento, sobre todo en un contexto de un nuevo mundo con características probablemente bipolares, como las que estamos observando ahora, con el crimen organizado como efectivamente un arma permanente de erosión de la legitimidad de Occidente, del capitalismo, de la democracia, como vemos sobre todo, pero no únicamente, ¿no?, en América Latina. Sergio, yo no vi mucha cobertura en los medios tradicionales de este empresario multibillonario que quebró con las criptos, ¿no? Y que se lo veía en fotos con dirigentes políticos, algunos de ellos retirados. Parece que era un gran mecenas de la política. No vi mucha cobertura de esa estafa, ¿no? Bueno, FTX es una de las grandes estafas, no es la única. Creo que el regulador llega tarde acá, como suele ocurrir, ¿verdad? Más vale tarde que nunca, dice el dicho, pero toda esta reflexión sobre el papel de la regulación es clave, porque me parece que ahí también hay una autocrítica en el pensamiento conservador, pensar que la desregulación del Estado pequeño, del Estado limitado, alcanza, no es cierto, y muchas veces por no regular correctamente, uno le brinda la oportunidad luego a los gobiernos populistas para sobreregular, y todos los excesos son malos, ¿no? Ahí te digo, Sergio, Fabián, te digo, vos le darías a un gobierno que te hace un acta antiinflación y lo que en realidad está haciendo es expandiendo el gasto público y nombrando empleados públicos, a que regule, porque el riesgo de un exceso de injerencia estatal, cuando el que tiene que poner las cosas en orden es un gobierno que tiene en vista menos sector privado y más sector público, es muy peligroso. Muy peligroso. Es así. Jóvenes, se nos acabó el programa. Esto ha sido todo por hoy. No se vayan de esta señal, Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Hasta muy pronto.